Gracias por continuar con nosotros. Esto es Noticias entre Políticos, con un tema sumamente neurálgico para el futuro inmediato de nuestra nación. Por eso, sobre el tema educativo, preguntamos esta noche, ¿considera usted que las pruebas nacionales son un atraso para el sistema educativo en la República Dominicana, dadas las circunstancias expuestas? El debate a continuación. Vamos a ver, ¿qué opinan, panelistas? Sí, yo pienso que no son un atraso. Pienso que en su momento fue un intento de las autoridades educativas por relanzar, por corregir graves distorsiones que hundían en la debilidad el sistema educativo dominicano. Sin embargo, con el tiempo, este instrumento se relajó y se desacreditó, como decía Benimet hace un momento, debido a que hasta hace poco el famoso cuadernillo ya los muchachos lo tenían en la mano antes del inicio de las pruebas. Sin embargo, debo informar que esta gestión del Ministerio de Educación no va a entregar cuadernillos. Ha sido reformulada las pruebas nacionales para que sea de manera distinta, porque el famoso cuadernillo también contribuyó grandemente a desacreditar toda la prueba nacional. Ahora bien, la idea de reformular las pruebas nacionales no es solo para medir la competencia del estudiante, porque resulta que cuando el estudiante llega, va a tomar una prueba nacional sobre la base de 30 puntos. Se supone que él ya acumuló los 70 restantes. Los 70 restantes. Y con 70 puntos aprueba. Pasa. Y pasa, ¿verdad? Entonces, ¿qué resulta? Que las pruebas nacionales no solo sirven para medir la formación del estudiante, sino para medir al docente. Y al centro, y al centro educativo. Y al centro educativo. Pero resulta que con las pruebas que le están dando a los maestros, la mayoría se está reprobando. Para no decir popularmente que los maestros que van a tomar las pruebas y participan en los concursos, la mayoría reprueba. Lo que manda a todo esto es hacer un nuevo currículum que ya fue aprobado. El Consejo Nacional de Educación aprobó un nuevo currículum que comienza a implementarse este año. El Ministerio de Educación Superior... ¿Integraron la moral y cívica el pidió en eso? Hay que chequearlo. ¿Qué? Porque además es mandatorio. Pero sí, exacto. Sí, es mandatorio. Recuerda lo que era años anteriores, sin duda la gente lo que es el escudo, el hito, soberanía. O sea, temas de valores ciudadanos donde los jóvenes y los estudiantes se podían formar. Y hay también una debilidad en ese aspecto. Esa generación que salió sin conocer lo que eran esas materias esenciales para el desarrollo de la nación, probablemente no dieron ni siquiera aspectos fundamentales de cómo es su comportamiento ciudadano. Y por eso tanta gente todavía en la calle no respetan las autoridades, no respetan al profesorado, no respetan. Cuando yo estudiaba, el profesor era como un segundo padre para nosotros, el director era como un abuelo. O sea, los compañeros de curso, por más que uno podría tener diferencias y en el fervor de la juventud, eran hermanos de uno. Ahora no, las cosas que están viendo en las escuelas, la diferencia que tienen, llegan hasta con armas, llegan hasta, o sea, con armas blancas, llegan a tener enfrentamientos muy frecuentes y respetar a los maestros también. Entonces, también hay que ir acorde, no solo con el tema del currículum como tal, y perdón que te interrumpí, sino que quería hacer esta aportación, sino también el comportamiento de esos estudiantes, porque el estudiante que busca cómo conseguir un examen, cómo conseguir un cuadernillo, comprarlo, porque lo venden como si fuera un mercado normal, es un ciudadano que no tiene la formación adecuada. Yo no fui el mejor estudiante, y tengo que decirlo. Ahora, hay cosas de valores que uno transgredía a la frontera, porque efectivamente la enseñanza de casa, el aprendizaje en la propia escuela, óyeme, tiene que estar acorde con lo que el comportamiento de un buen estudiante. Mira, ¿cómo mejorar el sistema educativo? Yo creo que es una de las preguntas del millón que se hace en el mundo.
diferentes pedagogos han dicho en escritos, libros, inclusive en estudios, que no basta con la inversión económica para mejorar un sistema educativo, pero que es necesario. Los últimos estudios, los análisis que se han hecho entre los 20 países que mejor desarrollo tienen en el tema educativo, señalan varios factores y uno de ellos es precisamente el tema del compromiso motivacional que tienen estudiantes y profesores. O sea, que es muy importante para poder transmitir conocimiento, claro, cómo tú motivas. Y yo me trasladaba en ese sentido a la época mía en Salcedo, cuando yo aprendí en mis años de niñez en un colegio donde tenía una profesora que todavía hoy yo recuerdo a la profesora, doña Elba de Brache, cuando entraba al curso decía que se escuche el silencio. O sea, y uno se pregunta, ¿y el silencio se escuchaba? Era que hubiese un silencio pleno. Total. Y ella nos daba español. Y yo recuerdo que a los 13 años ya yo había leído bestseller del mundo de la literatura mundial, o sea, en un pueblo en Salcedo, y cómo ella nos motivaba a leer y cómo nosotros estábamos preocupados por el resumen. No había computadora, o sea, no había internet, uno tenía que ir a las bibliotecas, o sea, a copiar. No había ni fotocopiadora, era copiando a mano, estamos hablando. Yo recuerdo que el Google de nosotros era Larousse, o era la enciclopedia Cumbre. Yo recuerdo que también mi abuela me la compró para que yo no saliera de mi casa, tú sabes, rígida. Entonces, que motivar es un factor importante. O sea, están los profesores de ahora adecuadamente motivados ellos para dar enseñanza y motivar a que los niños y niñas despierten ese gusanillo del aprendizaje. Es un factor importante. Y cuando un profesor no está motivado, hay que verificar, y decían esos estudios que precisamente estamos hablando de que sean bien asalariados, de que tengan buenas condiciones, de que estén bien capacitados, de que se mantengan actualizados, de que sean reconocidos por las ciudades. Y también eso, y excúsame Benny, me recuerdo la época de Balaguer, ¿quiénes eran las principales figuras de los pueblos? Eran los maestros, eran los profesores, llegaban a ser los gobernadores y gobernadoras, los alcaldes, que eran honoríficos, los regidores en esa época. Entonces eso es importante para República Dominicana, para mejorar nuestro sistema, es tomar esa parte fundamental de en qué se han convertido nuestros maestros. Son ejemplos nuestros maestros, motivan nuestros maestros al estudiantado socialmente, o sea, cómo está esa vinculación. Se está preocupando el sistema educativo, el gobierno, educación, fundamentalmente por vigilar esa parte del emocional, del manejo entre el que enseña y el que aprende. Entonces, creo que eso es importante retomarlo, porque precisamente las pruebas nacionales, a nadie le gusta un examen. Hay estudiantes excelentes que en exámenes le van mal. Yo soy maestra, yo soy profesora universitaria. Yo casi no doy exámenes escritos porque me ha sucedido que estudiantes excelentes que estudian se ponen nerviosos y no producen en un examen lo que producen diariamente en las aulas. Entonces, eso también hay que tomar en cuenta, que hay estudiantes que le puede ir mal porque no saben examinarse, le tienen pánico. Entonces eso no puede ser una única herramienta. Yo no digo que hay que quitarla, yo digo que hay que evaluarla. Y si hay que quitarla, pues se llegue al consenso de quitarla porque no dé resultado y se quite, porque tampoco es que nada puede ser imprescindible. Pero déjame decirte, yo quiero que el tema de la prueba nacional es que hemos estado haciendo un ejercicio como para el estudiante pasar de curso y no para formarse, para insertarse en el mercado laboral y para llegar a la universidad preparado para poder entrar a una carrera de otro nivel. O sea, la estadística siempre ve cuántos pasaron, cuántos se quemaron. Los centros educativos, como tú decías, el pidió, realmente son evaluados en ese proceso. Y ustedes ven los profesores de esos estudiantes ayudándolos para pasar el examen en las pruebas nacionales, porque van a ser evaluados ellos mismos. O sea, aunque las pruebas muchas veces se dan fuera del recinto donde usted coge clase normalmente, pero los profesores, los directores tienen acceso a entrar contigo a los exámenes. Tú lo ves que ayudan a los estudiantes porque mientras más se quemen, más son, peor son evaluados como centros. Yo vengo de la formación de la teoría de María Montessori y tengo que decirte que aunque el tema educación es la prioridad, ciencias, matemáticas, literatura y demás, e historia, el tema de la formación humana, de la formación personal, tiene un sello muy importante. Y yo a veces hago algunos ejercicios y me pongo a pensar, como una vez leí el tema inteligencia emocional de Danny Goleman, que hace un ejercicio de que se encontró a un compañero de su escuela y era el mejor estudiante de su escuela y él llegó con una empresa que tenía ya establecida y el que estaba vendiendo hamburguesas era el mejor estudiante de su escuela.
Y le decía, pero ¿cómo va a ser? Bueno, efectivamente, él fue muy aplicado en el colegio, pero fuera de ahí, para su inserción laboral, no tenía las herramientas necesarias para poder competir y ser un profesional de alto nivel. Él, sin embargo, no era tan buen estudiante. Y tuvo mucho más éxito porque tuvo la voluntad de hacer las cosas. Entonces, la teoría montessoriana trata de eso, de la formación integral del estudiante. No solamente en el tema académico, en las aulas, sino también en su vida de día a día. Y yo también quiero ver cómo hacer una evaluación de los que han tomado las pruebas nacionales, qué tan buen profesional han salido. O sea, cuál ha sido el resultado como estudiante en las aulas. Porque a veces sirve hasta un retraso estudiante. Yo tengo también una persona que terminó el año pasado, liberó todas sus materias, cogió su prueba nacional el año pasado, quemó una materia y tiene un año sin poder entrar a la universidad a estudiar porque le faltó una materia de pruebas nacionales. Entonces, eso también hay que ver. Antes se dejaban inscribir en la universidad hasta tanto tú terminaras y tú podías ir cursando materias y coger tu examen el próximo año y después te incorporaba 100% de universidad, pero iba pasando el centro que ellos dan. Entonces, eso es todo lo que tenemos que revisar en este sistema para que no sea una retranca para jóvenes que están aspirando a ser profesionales o técnicos, a gente que no tengamos el tema de sobriedad en el estudio y que no sea esto una pared para que aquellos que quieran avanzar por la mala orientación del tema de las pruebas nacionales le haga una jugada contraria a lo que ellos estaban esperando. Sin embargo, los estudiantes no pueden salir pura y simplemente sin ser evaluados por el sistema escolar. Es decir, estoy de acuerdo. Hay que ver qué modelo de evaluación hay que aplicarle al estudiante. Un careo, no que hacer un Trujillo, era. No solo, no solo para determinar si el estudiante ha tenido provecho de los contenidos que se le han enseñado, sino para medir la eficiencia del maestro. Es que a veces no es un tema de contenido, es de cómo se enseña. A veces hay que cambiar cómo se enseña en el contenido. No, tiene que ver mucho con el contenido y las horas de impartición del contenido de las asignaturas. Por eso es importante la reforma al currículum, la reforma a los programas de estudios que se han hecho. Por eso es importante, como tú decías, Yané, motivar a los profesores. Claro, crearle condiciones. Un profesor sin las condiciones mínimas laborales para impartir docencia es un profesor que no va a tener la motivación para cumplir las jornadas exigentes que impone la escuela. Por ejemplo, cuando nacieron las pruebas nacionales, en ese momento había una deserción importante en las escuelas. Los profesores en la República Dominicana se estaban yendo literalmente en yola. Estaban abandonando las actividades magisteriales para dedicarse a actividades de otra naturaleza. Es hasta hace poco cuando el gobierno, cuando el Estado se ocupa de mejorar las condiciones de los maestros. Si tú tienes un maestro recibiendo un buen salario, ahora hay programas de maestría, hay financiamientos, pero hay becas. Mira, revisamos, con todo ese apoyo tiene que mejorar la calidad revisamos de la educación. Universidades y la carrera que más está estudiando, educación. Pero una cosa increíble, ¿tú sabes por qué? No más todo empleo. El mundo. No todo el mundo, pero como está nombrado un profesor y no puede ser removido, más que sea por suspendido o por una falta grave a su ejercicio, es por los nombramientos. Porque educación, como necesita tantos profesores con la estándar que ha hecho, como el tema de el tema, o sea, se dice, bueno, voy a estudiar porque además si estoy pegada en el gobierno, me pueden nombrar más fácil. Y después que yo entré ahí, no hay que me mueva. Pero además en los pueblos, en los pueblos, al no haber plazas laborales suficientes, lo que tiene que optar es por ser maestro. Porque esas son las plazas que hay. Tal vez lo hacen por el tema económico, no por vocación.
Pero puede convertirse eso en vocación. Ojalá y que así sea. Por eso es que es correcto. Pero la ingeniería, el tema de otras carreras de ciencia, no se puede estudiar porque no hay plaza. Por eso es que la agronomía, Yanek, tú que vienes del sector, ¿verdad? Que cuando yo fui a la universidad le dije, papi, me dijo, voy a estudiar agronomía. Digo, papi, esa profesión está cerrada. Debió estudiar, tu papá es un agrónomo. Entonces, óyeme, no se está estudiando eso porque ¿para qué si no hay plaza de empleo? Y se ha cambiado la mano de obra y demás. Sin embargo, los concursos que son obligatorios para ingresar al sistema educativo operan como filtros. Sí, para la calidad. Ya cualquiera que se gradúe. Se han puesto más elementos, más herramientas para ello. En una universidad de maestro no entra al sistema educativo pura y simplemente, sino que tiene que aprobar un concurso de oposición y entonces entrar a un registro de elegible para poder ser llamado a impartir docencia. Mira, yo quiero que agarrar un ching para que después mis amigos de la región sur, que es mi región, nos digan, porque es la región que más maestros ha sacado. Yo le hice un estudio sobre eso y efectivamente la mayor cantidad de estudiantes es la de la región sur. Yo no creo que todos estén buscando por el tema del empleo. Pienso que muchos lo hacen. Pero eso no es malo, porque por vocación. No es malo, es la realidad. Pero además no es la culpa de ellos. Es un tema que tienen otra cosa. Si usted va a un campo de Dajabón, en un campo de Dajabón, ¿cuáles son las plazas? ¿Médico, enfermera o maestro? O sea, es un tema de realidad. El Estado es el principal empleador. Claro, mira. A coger cualquier chiripeo, como dicen. En esos temas que ustedes hablan sobre el personal, yo leí hace unos días el tema de la tabla PISA, que es la que evalúa los sistemas educativos. Sí. Y entre los 5 países que tienen mayor desarrollo está Hong Kong, Finlandia, Corea del Sur, Canadá y me falta uno, bueno, entre esos 5. Y de entre las cosas que se estabiliza como por qué la educación es superior, dicen primero que no hay una receta para tú tener un sistema de educación superior, cómo lograrlo, sino que son muchos elementos. Pero esos 5 países, ¿qué tienen en común que han logrado eso? Bueno, que se fijan mucho en la calidad a la hora de contratar el personal para educar y que fomentan 3 áreas específicas a los estudiantes: la escritura, la lectura y la matemática. O sea, y cuando yo leía eso, yo me iba a lo que yo me engrano. Mis hijos que estaban en un sistema bilingüe, mi hija en español, no sabía escribir nada en español. Una persona como yo, que fui educada para que todas las tildes se pongan, o sea, yo sufría con mi hija en ese tema. Entonces, el tema de cómo escribir un idioma, cómo leer ese idioma, pero sobre todo cómo leer. Con la computadora, con el señor Google, nuestros hijos ya no leen, van a hacer copy-paste. Buscan la información. Se buscan la información, la copian. La copian, la pegan y hacen un trabajo. Entonces, y la matemática es la que te ayuda a la mente, a tener agilidad mental. O sea, es algo básico, no solamente te ayuda a contar, sino que te ayuda a desarrollar la agilidad mental. O sea, eso está establecido ahí en los estudios que hacen los especialistas. Entonces, esos sistemas que han desarrollado, pues dan esa notación. Han hecho mucho hincapié en su idioma, en cómo se escribe, en la lectura para los estudiantes y en la matemática. Pero otra cosa importante que hacen son las evaluaciones. Y ellos dicen que sí, que hay que evaluar a los niños. Sí, estamos de acuerdo. Que hay que evaluarlo. Por eso no vamos a ir a la eliminación total. No, que hay que evaluarlo. Y me dicen que en un año escolar necesitan evaluarlo, no 2 veces ni 3. Claro. Son mensualmente que necesitan evaluación. Además, perdóname, las pruebas nacionales nacen del Plan Decenal de Educación. Claro, fue un plan. Fue un plan pensado en cómo mejorar la calidad de la educación dominicana. O sea, no fue un capricho de ese momento, como yo decía que el nieto de esa ministra le dice a la abuela, abuela, pusiste las pruebas nacionales, ¿para qué tú pusiste eso? No, fue un plan que se hizo desde el gobierno central con todas las instituciones educativas. Pero las evaluaciones son buenas. La Asociación Dominicana de Profesores y todos los rectores de universidad, de hecho, participaron en ese momento para crear ese sistema. Yo pienso que en nuestro país también el tema de educación superior, que lo hemos tocado someramente, también hay que hacer una gran revisión del sistema. Que ya se está realizando. Porque déjame decirte, yo pienso que hace falta un liderazgo. Porque el problema de nosotros es... y el Ministerio de Educación Superior lo están desarrollando. Pero tú sabes qué pasa con nosotros. Ese liderazgo es lo que hay que fomentar. Tenemos pocos profesores a tiempo completo, como antes. Antes yo iba a ver a Artañán Pérez Méndez explicar, perdóname. Ya entran a tiempo completo. El Artañán Pérez Méndez explicaba cómo él daba clase. El día completo en la universidad. Y a los tribunales iba cada 15 días. Sin embargo, hoy en día, por lo pírrico que le paga un profesor,
en las universidades privadas y públicas. Tiene que tener el pluriempleo empleo, tiene que dar clase en varias universidades, tiene que tener su oficina de abogado, tiene que ejercer todas las materias y al final el tiempo de la investigación, de desarrollo de conocimiento. Por ejemplo, aquí pocas universidades sacan lo que son patentes, que en otros países es la gran competencia que tienen las universidades. Mira, hay que reforzar esa situación. Para mejorar. No se investiga. Investigación, desarrollo e innovación, ¿verdad? El Ministerio de Educación Superior creó un fondo para financiar la investigación. Mira, eso es lo fundamental para el avance de las universidades. El sistema dominicano y todos los sistemas, pero el dominicano necesita fomentar el liderazgo en el tema del sector educativo. Dice que sin liderazgo y continuidad nunca va a haber una reforma eficaz, eficiente y de calidad en el sistema educativo. No lo digo yo, lo dicen quienes investigan, los pedagogos y las personas que investigan en el área de educación. República Dominicana ha tenido figuras que han llevado este liderazgo. Yo creo que el presidente Danilo Medina ahora tiene un gran desafío también, cómo mantener o cómo hacer que el liderazgo para manejar esa adecuación con esta inversión económica que está haciendo para mejorar la calidad y que los dominicanos y las dominicanas sintamos esa calidad, dependerá de quienes él ponga o mantenga manejando el sector educativo en las diferentes instituciones gubernamentales. Ahora bien, los bajos salarios no pueden justificar bajo ninguna circunstancia la desidia por parte del personal docente. Es que ya no hay bajo salario, no hay bajo salario. Juegan un papel importante. Mira, no hay bajo salario ya. Si tú tienes maestros mal pagados, maestros que no pueden comprar libros, maestros que se van a la escuela preocupados que no hay azúcar, leche, gas en su casa. Eso va a tener un peso. Él pide la escuela de Lino Cadé. El Malcomino piensa, ¿eh? No, el Malcomino no piensa. Pero mira, hoy no es el problema de bajos salarios, porque si hay un sector que ha recibido beneficio en la mejora sustancial de su salario, es el sector de los maestros. Algunos profesores amigos míos me dicen de la universidad que le aumenten un chin más. A la universidad. Si lo ponemos a costo con lo que actualmente son los costos de vida, mi reflexión final sobre el tema, sé que vamos a una pausa. A una pausa, sí. Es que tampoco todo el mundo tiene que ir a la universidad. En España, la formación técnica claro, es muy fuerte. Bueno, pero debe de incluso ser tan defendida eso. Y tú te certificas como fontanero, que es el plomero, te certificas como ebanista, y tú tienes un pago y un salario tan igual que un profesional de carrera. Es una cultura. Entonces, el dominicano hay que ir mejorando ese aspecto, porque tú vas a la universidad, haces maestría, haces dos, y no encuentras una plaza laboral al nivel de tu formación. Hay gente que tiene que suprimir su formación para poder hacer un trabajo mínimo. ¿Sabes qué terminan haciendo? Yéndose para España, siendo con máster, a ser fontanero, o yéndose para Nueva York a trabajar en un restaurante. La fuga de cerebro. La fuga de cerebro. Se quedan. Vamos a ampliar otros detalles sobre esto cuando regresemos. Mantenga la sintonía.